Preparando, ya estamos transmitiendo en vivo. Muy buenas noches a todos, amigos de Buscando a Jesucristo. Gracias por estar aquí acompañándonos en este espacio donde estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles y a partir de eso estamos aprendiendo a ser iglesia. Creo que todos coincidimos en que nos falta mucho. O sea, como dicen aquí en Colombia, falta mucho pelo pa' moña. Nos falta aprender a ser iglesia, a ser discípulos del Señor. Entonces, con este libro hemos aprendido muchas cosas, hemos entendido muchas cosas y aquí estamos para seguir aprendiendo. Hola Ed, buenas noches Adriana, buenas noches Angélica, gracias por acompañarnos. Ahí se le cayó la conexión. Entonces, bueno, vamos a empezar y antes de comenzar, quiero hacerle la pregunta boba de la noche. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes han tenido alguna vez algún amigo con el que ya se rompió la relación? ¿Un ex mejor amigo? Sí, no han tenido, ustedes nunca han tenido un ex mejor amigo. Sí, Adri, porque porque ya no son amigos. Porque, no sé, de un momento a otro, pues uno pues se va como dejando de hablar con la gente y ya no, ¿no? De pronto uno tiene muchas personas que va conociendo como por el camino, ¿no? Como, eh, y en esos momentos pues son súper, pero ya después como que uno va cambiando su vida, ya no va buscando otros rumbos y ya pues con esas personas van quedando como atrás y ya no son esos amigos que eran antes. Pero pues No hubo pelea ni desacuerdos ni nada. no, no. ¿No? Mm, Ok. ¿Qué dice Angélica, Edo, Arisa, Elizabeth? Eh, ¿Algún sí, ex mejor amigo? ¿Por qué? ¿Por qué dejaron de ser amigos? no dejamos de ser amigos, todavía hablamos cada año, en el cumpleaños, dejamos mucho tiempo en hablarnos, porque él se fue para otra ciudad, él hizo su vida, yo hice mi vida, y, y ya pues después de un tiempo ya eso fue, él era el compañero, el amigo del colegio cuando salimos, entonces ya después hicieron un grupo y volvimos a encontrarnos en ese grupo y hablamos cada año, en el cumpleaños o en alguna ocasión así especial que no, y ya. Ok, la distancia, se van distanciando. Ok, Edward, Eli, Isaac, ¿algún comentario? Edward. ¿Me repites la pregunta, porfa? La pregunta boba de la noche de hoy es ex amigos. ¿Tienes algún ex amigo y por qué dejaron de ser amigos? ¿Qué dice Ed? Bueno, en mi caso, bueno, yo en realidad no es que tenga muchos amigos, hablo con mucha gente, pero así como de un círculo así como íntimo, pues muy pocos. Y con ellos pasan años que ni nos hablamos ni nada, pero nos volvemos a encontrar y es como sin nada. Entonces, digamos que deja uno de hablar por ahí por algún tiempo, cada uno en sus cosas, sí, pero así que sean así como ex amigos, no, que dejamos de hablar, pero pues creo que ahí se va manteniendo también como la relación. Ok, vale, listo. ¿Y tú, Eli, Isa? Tal vez me pasa similar a lo que mencionaba Angélica, tal vez por las actividades de cada uno se distancia, pero pasan los meses o incluso nos ha pasado de que han pasado ya años, pero vuelve a aparecer alguna situación particular de alguna de las dos y, y es como si nos hubiéramos hablado ayer. Sí, Ah, sí. nos, nos, no sé si el tiempo que logramos tener cercanía, que fue en el colegio, fue cuando terminamos el colegio y estudiamos después también juntas. Y de hecho, pues somos familiares. Entonces, pero a pesar de ello, pues ha habido tiempos de distancia, cada una haciendo sus propias vidas. Pero nos hablamos incluso más que hermanas. Y pueden pasar muchos meses y años
y nos volvemos a hablar y nos queremos muchísimo y se siente como esa alegría, ese gozo o esa tristeza si es que está pasando algo difícil y uno siente como ese amor, ¿no? Es bonito ese reencuentro, así sea de un mensaje corto. Ah, bueno, tan chévere. Es Qué bonito eso. chévere. Eli, ¿tú querías comentar algo o pasa? ¿Qué pasa? Pasa No, yo. sí, no, yo tengo muchísimos ex amigos, muchísimos, muchísimos. Hay gente que no hablo años, años, años de los años, porque se deja hablar, no sé, la rutina, las cosas del mundo, las ocupaciones de cada cual, y con algunos nos hemos vuelto a encontrar y qué chévere, o a llamar, o qué sé yo, y ahorita con tantas redes sociales que hay, pero con otros seguimos en que ni me acuerdo de los nombres, pero después lo veo, ay, fulanita de tal y es genial, pero uno deja, tengo los ex amigos, pues por las cosas de este mundo, nos alejan. Ok, las cosas del mundo alejan, las ocupaciones. Vamos a ver entonces, pensando en esas cosas, ¿cómo ocurre en la iglesia? Vamos a mirar, por favor, Hechos capítulo 15. Hoy finalizamos el capítulo 15 de Hechos. Entonces, por favor, leamos el versículo 36 al versículo 41. ¿Quién quiere hacer los honores? Yo hago los honores. Gracias, Eli. Bueno, algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Sicilia, consolidando a las iglesias. Gracias, Eli. Adriana, ¿quieres hacer una oración, porfis, para comenzar este tiempo? Bueno, claro que sí. Bueno, Señor, te damos muchas gracias, Padre, nuevamente por permitirnos, darnos el privilegio de estar reunidos aquí en tu nombre, Señor, aprendiendo a ser iglesia, Padre. Yo te pido que tú nos des la sabiduría, nos des el entendimiento, pongas en nuestro corazón ese deseo, Señor, de aprender, Padre, para ponerlo en práctica, Señor. Que no sea solamente una teoría, un aprendizaje, Señor, sino que vayamos, Señor, y seamos iglesia, Padre Santo. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de las personas que está aquí conectada, por la de las que están mirando esta transmisión a través de las redes sociales, del Facebook, del YouTube, y que sea tu Santo Espíritu mediando en este lugar y dirigiendo este estudio, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Adri. Entonces, miremos qué está pasando aquí, o mejor dicho, recordemos qué ha pasado hasta este punto. No sé si alguien quiere hacer un resumen flash de todo esto. ¿Alguien quiere comentar algo? Pues es que venimos de toda la labor que vienen haciendo Pablo y Bernabé. Lo último que hemos visto en este capítulo 15 es, la diferencia, o más bien la imposición que querían colocar algunos acerca de que si se tenían o no que circuncidar, el acuerdo al que llegaron después de haber llegado, haber enviado a unos personajes allá a Jerusalén ante las autoridades, bueno, no imponer la circuncisión, se pudieron dar cuenta o recordaron más bien lo que Pedro les había recordado de la situación que él vivió con la visión que tuvo de que la salvación era para absolutamente todos, para los judíos o no judíos, de que no tenían por qué poner cargas que ni siquiera ellos mismos habían podido sobrellevar. Finalmente vimos cómo era creer en Jesús,
y el acuerdo al que habían llegado, enviaron una carta, hicieron una carta, la cual enviaron con Pablo, con Bernabé, con Silas también iba a llevar la carta, porque es que hubo como una confusión, o sea, los de Antioquía creo que estaban recibiendo el mensaje, pero estaban confundiéndose a la gente de que entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que circuncidarnos o no tenemos que hacerlo? Entonces, como que eso estaba generando confusión a la gente y llegaron a un acuerdo en donde precisamente mandaron la carta para aclarar el tema de cómo se iban a manejar las cosas con respecto a lo que les estaban enseñando Pablo y Bernabé y lo que traían ellos acerca de la circuncisión. Entonces, veíamos y pues eso nos confrontaba de cómo ellos estaban manejando la situación, escuchando lo que ellos traían acerca de la circuncisión, acerca de la ley y llegando a acuerdos, de que escucharon, de que no impusieron lo que ellos querían hablarles del Evangelio. Hoy precisamente ya leyeron la carta, ya han leído la carta, en donde, si bien es cierto, les dijeron, mire, ya no hay necesidad de circuncidarse, les hicieron sí unas recomendaciones que llegamos a la conclusión de que no eran malas, ¿sí? De que pues se apartaran pues de la fornicación, que no era malo. Bueno, eran como 3 o 4 recomendaciones que les hacían en esa carta. Y ya como tal, espérate que yo me acuerdo dónde es que están las recomendaciones que les hacían en esa comunicación, pero básicamente era ver lo bonito que habían llegado a ese punto de dar a conocer el Evangelio sin contienda, ¿sí? Vale. O sea, Gracias, Isa. Gracias por ese resumen de lo que hemos hablado en las últimas semanas. El tema de la circuncisión. Esto viene incluso después de que muchos gentiles han recibido el Evangelio y algunos judíos que eran de la secta de los fariseos. Es importante entender que incluso algunos de la secta de los fariseos, aunque no creyeron en Jesús cuando el Señor estuvo aquí entre nosotros, pues por la predicación de la iglesia, por las señales y los prodigios que se estaban viendo a través de la mano de los discípulos del Señor, terminan creyendo. Pero, y es importante aquí retomar de lo que ha dicho Isabel y lo que hemos conversado las últimas semanas, lo duro que tiene que haber sido para ellos romper el paradigma del pacto establecido entre Dios y su pueblo por medio de Abraham, que era la circuncisión, y entonces ahora entender es solamente por la fe en Jesucristo. Pero esto se da después de persecuciones, después de que a Pablo han tratado de matarlo. No me acuerdo si fue en Listra, que lo apedrearon y lo levantaron como muerto, pero no estaba muerto, tampoco estaba de parranda, pero sí quedó bien golpeadito Pablo. Y han habido persecuciones, han habido conflictos, han habido enfrentamientos. El último enfrentamiento que vimos no fue de los enemigos de la iglesia contra los creyentes, sino como lo acaba de marcar Isabel, muy importante, es un conflicto entre creyentes y un conflicto que se resuelve porque parte y parte se escuchan, ceden y llegan a acuerdos. Ahora llegamos a este punto del versículo 36. ¿Quién quiere leer y opinar algo sobre el versículo 36? Si es que les llama la atención algo, les parece que todo es muy normal. leo en palabra de Dios para todos, dice, unos días después, Pablo le dijo a Bernabé, hemos anunciado el mensaje del Señor en muchos lugares. Volvamos y visitemos a los hermanos para ver cómo les ha ido. Ok, algo que te parezca llamativo aquí, interesante.
mm, pues como el interés de Pablo de querer ver cómo de la labor que ya habían hecho, querer ver cómo habían de pronto perseverado como el resultado de lo que ellos ya habían hecho, ¿no? Miremos a ver qué ha pasado, ¿sí? De lo que ya hemos hecho. Miremos a ver si de pronto no se necesitan alguna manito o algo así. Miremos, devolvámonos a ver qué ha sucedido. Ese interés en querer mirar a ver qué ha pasado. Ok, Isa. Isa está marcando algo muy importante. ¿Alguien quiere decir algo más sobre este versículo? Bueno, Elizabeth. yo diría que qué bonito, Pablo, cómo nos enseña a ser iglesia, ¿no? O sea, no es llevar la palabra, no es bautizar a alguien, no es como que, sino es seguir con ellos, seguir en este camino que pues igual a veces es de aflicción, ¿no? Entonces, y siento que lo hice como con alegría, ¿no? Vamos y visitemos a la gente a la cual hemos enseñado la palabra. Vamos, hagamos viaje. Entonces, qué bonito nos enseña eso, a hacer iglesia. ¿Y cómo se llama predicar y luego ir a ver cómo está aquel a quien le predicamos y hacerle seguimiento? ¿Cómo se llama eso? Angie. Yo diría que eso se ¿Estar llama pendiente? pastorear las ovejas. Ya, no me hablen todas al mismo tiempo. Adriana, Yo diría que eso es pastorear las ovejas. dice pastorear las ovejas. Ok, Angélica, ¿qué ibas a decir tú? No, iba a decir lo mismo que Adriana, no, pastorear las ovejas, que es como cuando nosotros le contamos a alguna persona, le dejamos una tarea, leemos con ella la palabra y le decimos ahora la próxima semana, para la próxima semana lea tal versículo. Y nosotros lo llamamos y le decimos, ¿lo leyó, no lo leyó? Y muchas veces le dicen a uno, no lo leí, no tuve tiempo. Y uno se pone furioso. No, mentira, esa soy yo. Eli, ¿qué ibas a decir tú? ¿Ibas a decir que no? Ok. ¿Cuál fue el mandamiento que el Señor le dejó a los discípulos? Ir y predicar de dos en dos. No. Amarnos los unos con los otros, dar la vida. Eli, ¿Quién ama? ¿qué dice Edward? Edward, termina de hablar. Edward, ¿qué ibas a decir tú? ¿Cuál fue el mandamiento? Sí, amarnos los unos a los otros. Mateo Como 28. Dime. ¿Cuál fue la comisión? La comisión es: vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y estas señales seguirán a los que creen. Gracias, loco. Eso es Marcos 16. Pero les voy a hacer una pregunta. Si uno va y predica y más nunca vuelve, ¿eso es hacer discípulos o simplemente predicar? Simplemente predicar. Aquí, yo no sé si a ustedes esto los confronta, pero a mí me parece que eso es bien importante. Ir y hacer el seguimiento, cómo están, qué han hecho. Y lo que marcaba quién fue Elizabeth, con toda la emoción, vamos a ver cómo están los muchachos. Vamos a ver cómo están. Seguir, Angélica, te voy a cerrar el micrófono. Okay. Entonces, ir y predicar es una parte de la misión, pero otra parte de la misión es estar pendientes de las personas a quienes les estamos predicando. Y me parece genial. ¿Quiénes estaban ahí en el parche? ¿Quiénes estaban ahí en el grupito? Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé. ¿De dónde se conocen Pablo y Bernabé? ¿Ustedes se acuerdan de dónde comenzó esta entrañable amistad? ¿En Listra?
En Listra dice Eli. Los que nos están acompañando por Facebook, buenas noches, gracias por saludar. No se cohíban, pueden opinar. Yo voy a tratar de estar pendiente del chat. ¿De dónde se conocen entonces Pablo y Bernabé? Isa, ¿te ibas a decir algo? Pues recuerdo que Bernabé fue el que intercedió por Pablo ante los discípulos, ¿no? Porque pues Pablo no era muy bien recibido en un comienzo por ser perseguidor de la iglesia. Entonces, pues de alguna manera Bernabé fue quien abogó por él en un comienzo, ¿no? Ante los discípulos, porque pues no era muy bienvenido. Y fue él quien les dio a conocer que venga, él recibió el evangelio, él es otro. Sí, él cambió. Gracias, Isa, y eso es bien importante. Como está diciendo Isa, esto comienza más o menos desde, a ver, creo que es Hechos 9. Vamos a ver Hechos 9 desde el 26 hasta 26 y 20, hasta el 29. ¿Quién quiere leer, porfa? Si quieres, yo leo. Gracias, Eli. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor Jesús. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Ok, gracias. Yo decía que estaban conservando. Damasco. Esto es bien importante. O sea, Bernabé intercede por Pablo. Esto es una amistad que se va gestando desde ya hace bastante ratito. Y vamos a ver, porfa, Hechos 11, porque después Pablo se va para Tarso. Hechos 11, versículo 19 a 22 y 25. 19, 22 y 25. ¿Quién lee? Y lo tengo. Gracias, Isa. Después de que mataron a Esteban, los creyentes se dispersaron. No, Hechos 11. Ah, sí, perdóname, vi mal. Sí. Después de que mataron a Esteban, los creyentes se dispersaron, tratando de escapar de la persecución. Algunos creyentes se fueron a lugares tan lejanos como Fenicia, Chipre y Antioquía. En esos lugares anunciaron la buena noticia de salvación, pero solamente entre los judíos. Algunos de estos creyentes eran hombres de Chipre y de Cirene. Algunos llegaron a Antioquía, empezaron a anunciar también las buenas noticias del Señor Jesús a los que no eran judíos. El Señor los ayudaba, muchos creyeron y decidieron seguir al Señor. Perdóname, hasta el 20. Ahora 22 y 25. La iglesia de Jerusalén escuchó la noticia sobre el nuevo grupo de creyentes de Antioquía. Entonces enviaron a Bernabé desde Jerusalén hasta Antioquía. Entonces Bernabé fue a la ciudad de Tarso a buscar a Saulo. ¿Y 26? Cuando encontró a Saulo, Bernabé lo trajo a Antioquía. Saulo y Bernabé se quedaron allí todo un año, reuniéndose con la iglesia y enseñando a gran cantidad de gente. En Antioquía, por primera vez los creyentes fueron llamados cristianos. Gracias, Isa. Entonces, ¿qué tan cercanos eran Pablo y Bernabé? Muy cercanos. ¿Ustedes han tenido un amigo así dentro de la iglesia?
que hagan la obra de esa manera, ¿no? No. Oh, qué chimbis. Eso es genial cuando uno tiene un parcerito así que dice Angélica. Sí, claro que sí. Porque dices, claro que sí, aquí ni Adriana, ni Isabel, ni Elizabeth, no sé, Edward, pero tú sí tienes tu parcerito que te Claro, anima. sí, sí. Hay dos personas con las que más me comunico desde que empezamos con lo de Buscando a Jesucristo y es Isabelita y con Elizabeth, que estamos muy pendientes y ella y cualquier cosa, entonces oramos las unas por las otras o lo que nos pasó y nos contamos, pues como para levantarnos el ánimo, nos levantamos mucho el ánimo una a la otra. Y yo puedo confiar en ellas, en Isabelita, en Elizabeth, y yo sé que ellas pueden confiar en mí también. Tan importante que es eso, ¿qué dice Isabel? Yo aclaro, porque digamos así, tal cual como lo describe acá de irse a hacer la obra, es que nos vamos un año, es a hacer la obra solamente. Me parece genial, porque si bien es cierto, en la iglesia, digamos, acá en este grupo, hemos logrado pues como esa coinonía, ¿no? Como que, ven, estoy mal, oremos, y estos motivos de oración nos llevan a generar esos vínculos. Y esto nos ha fortalecido muchísimo, mucho es mucho, ¿sí? Y yo creo que estamos en ese proceso, ¿sí? El hecho, digamos, de también en las escuelas dominicales, yo he logrado hacer como esa coinonía con el maestro que, así como dicen, llega de turno, pero uno aprovecha el instante que lo tiene y logra esa cercanía, ¿sí? Entonces es bonito generarlo, pero no al punto en que estamos leyendo que lograron Pablo y Bernabé, venga, vámonos a hacer la obra exclusivamente. Obviamente, yo sé que el Señor Jesús dijo, yendo, hagan discípulos, no es que dejemos de trabajar y eso, pero acá uno lee y entiende que sí, literalmente, ellos se fueron exclusivamente a hacer la obra, ¿no? Ah, acá uno le Ok. entendía así. Importante esto que marque Isabel, es yendo hagan discípulos. Discípulos, y aquí estamos viendo discípulos, es estar de verdad pendiente de la gente, siguiendo la evolución de cada persona, pero vamos a ver si aquí Pablo y Bernabé están haciendo la obra, exclusivamente la obra, pero Saulo se fue y Bernabé lo llama, o sea, lo jala, venga, oiga, Pablo, ¿qué le pasa? No se vuelva loco, no se vuelva loco chino, o sea, hay que seguir. ¿Qué dice Eli? Eli, tú ibas a decir algo y apagaste que digo, bajaste la mano. Señora, bueno, lo que dice Angeliquita es como una coinonía muy hermosa dentro de la iglesia. Somos iglesias unas con otras, orando los unos por los otros. Pero siendo era regresar a los que ya les habían predicado, o sea, ellos no sabían qué había pasado con ellos, si se persistían en el camino o si no, se habían apartado. Y traigo a colación y a memoria, em, sí lo hice en pandemia y lo hice con una hermana de la iglesia que ya falleció con el Virita. Y nos íbamos por allá a un barrio súper lejos, saliendo ya a Bogotá, más arriba del 20 de julio. Me tocaba coger hasta 3 buses, arriesgar la vida, Elvirita muy enferma, pero esa mujer sí era un Pablo y era un Bernabé. Entonces sí me acordé que sí lo hice en esa oportunidad en pandemia. Ok, súper. Entonces, sí, qué importante es tener a alguien y nosotros como iglesia necesitamos a alguien que nos anime y alguien también a quien animar. Realmente necesitamos a los hermanos. No podemos andar solos por ahí como hongos.
necesitamos a los hermanos que nos animen, que nos empujen, con quien planear y hacer las cosas, se necesita. Y entonces vamos a ver el versículo 37, porfa. ¿Qué suena? Ah. Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos. Ok. ¿Quién es este Juan Marcos? ¿Quién es esta joya? El que los había dejado botados en el primer viaje. ¿Cuándo fue eso? Espérate ¿Quién que se está acuerda? en Hechos 13, espera. Hechos 13, desde el 13. Hechos 13, de hecho. Pablo y todos los que iban con él se fueron de Pafos en barco, llegaron a Perge, una ciudad que quedaba en Panfilia, pero Juan Marcos los dejó allí y regresó a Jerusalén. Ok. ¿Qué le habrá pasado a Juan Marcos? ¿Qué había pasado antes? Este Juan Marcos es el mismo. ¿Es el ¿El mismo Marcos? evangelista? Sí, sí, es el mismo. Sí, señora. O por lo menos eso dicen la gente seria que ha estudiado, ¿no? Yo no tengo ningún argumento para rebatir eso, pero sí, este Juan, apodo Marcos, es el mismo que escribió el Evangelio de Marcos. Y entonces, este man los dejó botados por alguna razón. Los dejó. Vamos a ver, ¿qué pasó? Bernabé quiere llevarlo. ¿Qué piensan ustedes de esa actitud de Bernabé, de a ese faltón estarlo llevando? Uy, pero es que es para que nos vuelva a dejar botados. ¿Qué piensan ustedes de la actitud de Bernabé? Bueno, Bernabé como que le gustaba ser compinchero y lo A quería Bernabé le llevar gustaba andar ahí en en el vuelo. parche. Y lo quería llevar, no me parece la actitud bonita, no vamos, o sea, ¿qué hay de malo, no? Bueno, Jesús dijo que fuéramos de a dos, ahí ya estaba Pablo y Bernabé, ¿no? Y él quería ya llevar a otro, serían ya tres, pero no sé, a mí sí me gusta andar en compinche también y no, y si lo veo ahí solo y sin hacer nada, bueno, vamos y acompáñenos, vámonos, vamos, únase al parche y vamos. Ok, Entonces yo creo que esa era la actitud de Bernabé. Y aunque Pablo, te no haya sé, de dejado pronto botada. celoso, no sé, no le gustó por lo que, pero mira, también uno podría decir, Adri, ahí Pablo tenía como ese resentimiento contra Marcos, ¿no? Ay, nos dejó botados, ¿Qué mírelo. dice No en el sé. versículo 38? Lee el versículo 38, Eli, porfa. A ver. El 38 dice así, pero a Pablo no le pareció prudente, era prudente, no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. O sea que Marcos no había seguido predicando o junto a ellos. Veamos qué está diciendo aquí Lucas acerca de Juan Marcos. ¿Qué fue lo que aquí en Reina Valeria dice, no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra? Edward le están saliendo cartelitos a Edward. Edward, ¿qué quieres decir? Dilo tranquilo. Es más, si me quieres echar al agua, échame al agua. No, no, no. No, estaba pensando porque me parecía bonito como el corazón de Bernabé. O sea, Bernabé me parecía como alguien como tan bonito y me acordaba de cuando Pablo describe cómo es el amor, que es todo lo cree, todo lo soporta, todo lo perdona y pues como que como que Bernabé, pues también le tiene como aprecio a Juan Marcos y se lo quiere llevar. Y lo de Pablo, y no sé, es que me queda pensando, no sé si está bien pensar así porque
si bien es cierto, se necesita alguien diligente de verdad, pues para que ayude, para que haga la obra bien, ¿sí? Pero también es cierto, pues que todos necesitamos ayuda y la embarramos, entonces es como un camino de aprendizaje también, entonces como que no sé qué estará correcto, si lo de Bernabé, que se lleven a Juan Marcos, o mejor lo que dice Pablo, no, 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 mejor no, porque vais y nos deje tirados de pronto también. Ok, ¿qué pasa con una persona con quien tú corres el riesgo? Piensa en algo, pongámonos en la posición de cada uno, en la postura de cada uno. ¿Podemos estar de acuerdo con Pablo o podemos estar de acuerdo con Bernabé o podemos entender las razones del uno y las razones del otro? ¿Por qué piensan ustedes que Pablo tendría razón en decir, no, hermano, no me traigas? ¿Les ha pasado algo así alguna vez? A mí sí, eso es muy harto. Yo les digo algo, yo entiendo a Pablo. No, 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 mire, ni me lo, es que me ha pasado, en serio. Mi Bernabé es Carolina Pulido. Esa es la Bernabé de mi vida, porque en serio hay gente con la que yo, es que es demasiado faltones, gente que te deja tirada, gente que te deja con todo listo para salir. Yo me acuerdo cuando salíamos a evangelizar a los venezolanos y llevábamos pan y llevábamos ropa y llevábamos, por supuesto, la palabra. Pero había una persona que de repente a última hora, y además era la que tenía el carro, ay, no, no puedo ir, no, no, es que se me presentó algo. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Y uno cargando esas bolsas y esas cosas llenas de pan, de ropa. Y entonces yo le dije, ¿sabe qué? No venga más. Y Carolina, que así que vamos, mira, no vamos a tratar de... No, Carolina, y tú también. Chao, chao contigo también. Es muy complicado. Es muy complicado andar con una persona que tú no sabes si te va a dejar botado o no. Yo no sé qué piensas tú, Isabel, que veo que quieres hablar. Es que no sé, pienso que Bernabé los veía con misericordia, porque pues quién fue el que quién tuvo misericordia con Pablo frente a los discípulos, si no fue Bernabé. Sí, venga, no lo vean así como el malvado que estaban viendo lo que fue el malvado, porque de hecho lo fue, ¿sí? ¿Y quién fue el que intercedió por él? ¿Sí? Listo, está bien. Juan Marcos tal vez no fue el más diligente, pero pues es que acá es como desconocemos por qué motivo él tuvo que devolverse a Jerusalén. Sí, Lucas ahí le faltó algo importante por contar, ¿no? Porque pues no sabemos qué fue lo que lo llevó a, pero sí resalta de que pues nos dejó botados en la obra. Eso fue Exacto, no fue en el asado. fue No lo fue que que no vino al intercambio de regalos, al amigo secreto, en la obra. Se largó. ¿Qué harías tú, Isa? pues nos va a volver a dejar botados, entonces ¿para qué lo llevamos? Sí, sí, necesitamos es alguien que estemos seguros de que no nos va a dejar botados. Pero no sé, tal vez yo, Isa, tal vez yo sí le daría otra oportunidad. Tal vez soy ese Bernabé que le da otra oportunidad. Me puede dar mal genio, pero no, démosle otra oportunidad. Porque si nadie más tenemos a bordo, venga, démosle otra oportunidad. Me parece bastante radical la posición de Pablo. O sea que Sí, tú no eres de las que piensa, alguien aquí, a ver, comparte la posición de Pablo y esta servidora y esta consierva de Pablo, que se necesita para la obra gente comprometida. ¿No? ¿Solo yo? Ok. Nadie más me apoya por aquí en Facebook. ¿Quién piensa también que se necesita gente comprometida? Nadie. ¿Qué va a decir Elizabeth? Bueno, Adri,
Es verdad, se necesita gente comprometida y hoy lo vimos en tu chat. Pero, ¿sabes qué? Ay, bueno, es que eso es lo hermoso también en la obra del Señor, las diferentes maneras de pensar de cada uno de nosotros, el carácter que cada cual tenemos. El Bernabé, digamos, Carito, como que, ay, por favor, démosle otra oportunidad. Además, siento que Marcos y Bernabé eran como parceros, eran amigos. Entonces, primó más como la amistad y vamos, y como que trabajaban chéveres, ¿sí? Entonces, no, yo creo que hay que dar otra oportunidad a la gente, dependiendo si es mi amigo, realmente mi amigo y yo lo conozco y sé que puedo confiar en esa persona, ¿sí? Hay que darnos una nueva oportunidad. Si no lo conozco como muy bien, de pronto la relación que tenía Marcos con Pablo o Pablo con Marcos, que no se conocían mucho, entonces Pablo sí diría, no, este tipo nos la vuelve a embarrar, nos vuelve a dejar ahí metidos, o nos toca solo cargar las bolsas con el pan y la ropa, entonces qué mamera, no, ese no hay que darle ninguna Sí, oportunidad. Entonces chao. como que me pongo en los dos zapatos, pero en mi caso, si conozco a esa persona, yo le daría la otra, una nueva oportunidad. Si no, vete. Ok, ¿alguien quiere opinar algo más en este punto? Adriana, Angélica, Edward, ¿qué piensan ustedes? Ed, Y a mí me parece curioso porque, claro, sí, evidentemente se necesitan hombres fieles. Inclusive Pablo le está escribiendo a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2 estaba leyendo y le está diciendo que esa obra demanda hombres fieles y que sean idóneos para enseñar. Pero si bien es cierto, la vida de fe también cuesta un montón, o sea, es muy difícil también sostenerla y al mismo tiempo al otro, y creo que todos pasamos como por etapas. No estoy justificando la negligencia, deberíamos esforzarnos por ser fieles, pero también creo que es entendible ver a algún hermano que se debilite, que se caiga, pues finalmente esto es una guerra y pues hay un enemigo también debilita también. Entonces me parece tremendo, pero me parece chévere que Bernabé pues en este caso quiere dar como la segunda, bueno, no sé qué sería el sentir de él, no sé si sería una segunda oportunidad o de pronto por necesidad y se lo cargó pero si bien también algo que yo entiendo, o bueno, pues que pienso es que deberíamos nosotros mirar qué podemos dar nosotros. De pronto, más bien cómo podemos ayudar al otro sin necesidad de pronto de cargar al hermano. Si sería ayuda, necesitamos ayuda. Y el Señor dice, pues bueno, pidan al Señor de la mies porque los obreros son pocos, la mies es mucha, se necesitan. Pero entonces a mí me pasaba que yo a veces como que le ponía cargas al otro. No, usted hágale también, sí, ayude, pero también me han dejado plantado un montón en grupos o algo así, no me ayuden. Entonces como que he dicho más bien, no, pues mejor lo que yo pueda hacer y disponerlo con cariño y más bien ver con misericordia y ayudarle a los otros también que a veces pasan situaciones duras, a veces les cuesta también. Entonces, bueno, creo que eso hace parte también del camino del aprendizaje, pero sí, la obra demanda hombres fieles, deberíamos esforzarnos por ser cada vez más comprometidos y de verdad hacer las cosas con diligencia. A veces en un trabajo, en unas cosas ahí sí cogemos y lo hacemos todo perfecto para que nos esclavicen y nos paguen mal. Pues ay, para el Señor, pues deberíamos esforzarnos para hacer las cosas bien. totalmente de acuerdo contigo, loco. Totalmente. ¿Qué dice Eli? Adri, mira, hablando de Edward, no sé, Pablo, si Marcos escribió el Evangelio de Marcos, era un hombre que estaba haciendo también la obra. O sea, no era como cualquier lagaña de mico que iba ahí al lado de ellos y que, ay, no, me dio pereza, ya no quiero ir. No, el tipo era bueno, él estaba haciendo lo que tenía que hacer. Entonces, yo sigo rescatando a Marcos. Y lo otro es que no sabemos, ahí no dice por qué, no, cuál era la obra de pronto de Pablo y de Bernabé, llevar a diferentes partes la palabra del Evangelio. De pronto él no quiso seguir, fue con ellos, ahí no dice por qué motivo los dejó ni nada, diría, bueno, yo me voy a quedar escribiendo acá el Evangelio, pues ya lo había escrito. Entonces, No, entonces no todavía no lo sé, había escrito. juzgamos a veces a nuestros hermanos. Ok, ¿alguien quiere comentar algo más en este punto o vemos qué pasó aquí?
Yo ¿Cuál fue quería el opinar de pronto es la velocidad con la que cada uno lleva la vida de fe. Tal vez algunos somos más lentos que otros, ¿sí? Pero en medio de que algunos tal vez somos más lentos, eh, sirve mucho el apoyo que nos damos los unos a los otros. A veces uno logra identificar que yo identifico que de pronto voy lento, pero a veces identifico que hay otro más lento. Sí, o sea, sí, pues en el buen sentido de la palabra, no lo voy a- pero vamos despacito, o sea, vamos despacito y como que trato de unirme a quien puede jalarme, venga, a no dormirme, a no dejarme enfriar, ¿sí? Y trato de jalar también así a quien veo que ven. Tratemos de ayudarnos, de no dejarnos apaciguar, ¿sí? Y, y sé que la velocidad no es igual para todos, pero nos ayuda igual a permanecer, ¿sí? Y le doy un valor grande a eso, el hecho de que permanezcamos. Entonces, cuando retrocedo, digo, uy, no, pero ha transcurrido tanto tiempo y aún permanecemos, entonces se me infla el corazón. Yo digo, ay, no, esto es demasiado, Dios es demasiado bueno, porque a pesar de todo lo que hemos vivido, eh, aquí estamos. Entonces, sí, a pesar de que Juan Marcos los dejó botados, Bernabé estaba ahí rescatándolo, camínele que nos lo llevamos para otro lado, listo, no importa. Yo sé que Pablo, él está permaneciendo, pero rescató a Marcos y algo haré con él. Sí, entonces quería era agregar eso. Ok, gracias, Isa. Vamos a ver qué pasó con esto. Adriana, porfa, ¿puedes leer el versículo 39? Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. O sea, se separaron los dos por ese problemita. ¿Qué piensas tú de eso? Por culpa de Juan Marcos, este par, que eran tan eficientes juntos, chao. Tomaron ¿Sabe rumbos qué? diferentes. Sí, ¿sabe qué, Adriana? Lo siento, no puedo seguir trabajando con usted. No, 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 llévese a Eduardo donde se le dé la gana, pero yo no voy. Pero conmigo, Eduardo no viene. Bueno, yo me llevo a mi chico. Y así pasó. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les genera, qué les hace ruido? ¿Qué piensan de esto que está pasando aquí? Angélica, habla tranquila. Bueno, ellos eran muy buenos amigos y llevaban los dos, llevaban la palabra a las personas, siempre estaban los dos juntos y llevaron una relación muy bonita. Entonces, pues qué pesar, qué lástima que se hayan tenido que separar. Pero a pesar de que se separaron, cada uno siguió llevando la palabra de Dios, que era el objetivo y el propósito. Pero pues Ok. qué pesar por la relación y por la amistad que ellos tenían, porque los unía un solo propósito, que era Dios. Bien importante esto que está marcando Angélica. Nos peleamos, pero nosotros tenemos un norte. O sea, mi norte no es ser la BFF de Angélica. Si nosotras dos no podemos seguir trabajando juntas, pues no seguimos trabajando juntas. Pero cada quien sigue haciendo la obra por su lado. Sin embargo, yo no sé ustedes, pero me parece re triste esto. ¿Qué piensan Eduardo, Adriana, Elizabeth, Isabel? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Eli? Pues sí, es muy re triste y suena re triste porque, pero mira cómo los dos ven desde diferente punto de vista. Acá yo me doy cuenta que
la amistad entre Bernabé y Pablo era mucho más grande y más significativa para Pablo que para Bernabé, porque tú estás diciendo que Marcos es el culpable de la ruptura de ellos, pero yo la veo que fue Bernabé. Yo veo que fue No dije Bernabé. nada. Yo Quedó solamente dije grabado, que yo Adriana también Pedraza. hubiera dejado tirado a Marcos. Entonces sí, porque Bernabé fue el que decidió llevarlo, ¿sí? Entonces, pues tenaz, la verdad es que le dolió y dice que fue un conflicto en la versión que yo tengo acá, nueva versión ¿Cómo internacional, dice? dice que fue un conflicto tenaz, o sea, fue grande. Versículo 39. Ujú. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse, Bernabé. Bueno, o sea, fue un conflicto muy serio, o sea, le dolió mucho a Pablo, me da como tristeza. Y como dice Angeliquita, sufrieron mucho, o sea, cuando los apedrearon, cuando los querían matar, cuando los sacaron, cuando les cerrarían las puertas, o sea, vivieron algo tenaz. Y Bernabé dijo, bueno, no, yo me voy con él. Es tenaz y le debió haber dolido a Pablo, pobre Pablo. Eso que está marcando él y me parece bien importante, o sea, el amigo con quien te has comido las verdes. Porque una cosa es estar en las buenas, ay, todo rico, todo chévere, cuando nos quieren, cuando nos tratan bien, pero cuando te apedrean, cuando tienes que salir corriendo, cuando tienen que descolgarte de un canasto para que no te maten, ay madre, eso es otro nivel de amistad, eso es otro nivel. Pero aquí, chao Pablo. ¿Qué dice Isa? No sé hasta dónde Pablo y Bernabé incidieron en el acuerdo que habían logrado arriba, en el acuerdo de la carta, ¿no? O sea, cómo llegaron a un acuerdo tan importante en cuanto a la ley, sí, en cuanto al tema de la circuncisión, y cómo no llegaron a un acuerdo en esta situación. O sea, no sé qué pasó ahí. O sea, sí, Exacto. ¿Qué sí, pasó ahí? ¿Por qué los mejores amigos se separan? sí, llegaron o sea, algo tan importante para la iglesia como era llegar a ese acuerdo. Acá, ¿por qué no se logró un acuerdo? Si había una amistad de años que pesaba. ¿Qué pasó? Exacto, gracias Isa. Pero aquí volvemos a la pregunta. ¿Por qué los mejores amigos se separan? Porque ya los mejores amigos no son los mejores amigos. ¿Qué está pasando? La vida nos llevó por dos rumbos diferentes. Nosotros elegimos rumbos diferentes. ¿Por qué los mejores amigos se separan? Aquí lo que está marcando Isa me parece demasiado importante porque efectivamente logran escucharse y aquí hay algo muy importante. A la iglesia no la detuvo la persecución, las, las pedradas que les lanzaron, el asesinato de Santiago, las prisiones, todo lo que les lanzaron encima. Todo lo que los judíos estaban fregando a la iglesia, no los detuvo eso, no los aminoró. Pero desde adentro, y pilas con esto, porque si algo hemos aprendido en la historia del cristianismo, es que la persecución externa no vence a la iglesia, no aminora a la iglesia, por el contrario, la fortalece. La sangre de los mártires es semilla para la iglesia, perdón, semilla, semilla y crece más la iglesia y se fortalece más. Pero internamente sí se puede destruir la iglesia. Ya van dos conflictos uno detrás del otro, donde la iglesia comienza a tener resquebrajamientos internos. Primero el tema de la circuncisión, que no se va a acabar ahí, porque aunque llegaron a acuerdos, vamos a ver más adelante que ese tema persiste. Sobre todo lo veremos en las cartas de Pablo. Pero ahora, por una persona, y no es una persona, es una visión. ¿Cuál es la visión de Pablo? ¿Cuál es la visión de Bernabé? ¿Están equivocados los dos? ¿Tienen razón los dos?
porque no fue Juan Marcos quien termina separándolos a ellos dos. Fue la visión de cada uno en torno a lo que debería ser un siervo, un discípulo, un seguidor del Señor, un obrero del reino. Es la visión que cada uno tiene. Y aquí, ¿por qué lo que marca Isa? ¿Por qué no logran conciliar las dos visiones? ¿Qué pasa aquí? Yo quiero que miremos un momento quién es esta joya, porque Juan Marcos no es el que... Miremos primero Hechos capítulo 12, porfa. Versículo 12, ¿recuerdan cuando Pedro fue encarcelado? El capítulo 12, leamos desde el versículo 11 hasta el 12 o 13. ¿Quién quiere leer? Leo. Gracias, Isa. Hechos 12, desde el 11. Sí, 11 hasta el 13. Pedro entendió lo que había pasado y pensó, ahora sé que el Señor me envió de verdad a su ángel. Él me salvó de Herodes. El pueblo judío pensó que me iba a ir mal, pero el Señor me salvó. Cuando Pedro se dio cuenta de esas cosas, se fue a casa de María, la mamá de Juan, al que también llamaban Marcos. Muchos estaban reunidos allí orando. Pedro llamó a la puerta de afuera y una sierva llamada Rode salió a ver quién era. Ok, entonces, imagínense esto. ¿Quién es Marcos? ¿Quién es este Juan Marcos? ¿Qué información extra nos está dando este versículo? Era hijo Era, de María. ajá, Isa. Era hijo de María, de una mujer que se llamaba María, y era de los que estaban orando después de que Pedro había sido aprendido, ¿no? Había sido encarcelado. Ujú. Entonces, Juan Marcos era de una familia de creyentes. Además, curioso porque Pedro sale de la cárcel y se va para casa de María. O sea que eran cercanos. No era así como que, bueno, el nuevo de la iglesia. Juan Marcos era un tipo que por lo menos era hijo de una creyente. Y entonces él ya estaba en el parche. Vemos entonces que la iglesia estaba creciendo, dice capítulo 13, versículo 1 y 2, porfa. Hasta el 3, del 1 al 3, porfis. ¿Quién lee? Gracias, Ed. 13 del 1 al 3. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial, el cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Ok, versículo 5. Allí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Ok, versículo 13. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. O sea que, ¿qué piensan ahora con esta información acerca de este conflicto que hay entre Bernabé y Pablo por Juan Marcos? ¿O mantienen su postura?
Adriana está toda calladita. ¿Qué pasó, Adriana? Háblanos. No, pues yo veo que Pablo tenía el propósito, o sea, tenía la mirada fija en ese propósito que tenía que cumplir. O sea, ya la iglesia había orado por ellos, el Espíritu Santo estaba sobre ellos y o sea, él sabía lo que tenía que hacer. Y veo que él veía en Juan Marcos como un impedimento ahí, como algo que no va a permitir, como que lo va a atrasar, y no, y él quiere, es como, él tiene como esa visión de que lo voy a hacer y lo voy a hacer y no importa lo que. Entonces él veía, yo pienso que él veía en Juan Marcos como algo como un tropiezo ahí para él, pienso yo. Ok, ok, hay gente que, pues madre, que carga. ¿Qué dice Eli? Pues yo creo, bueno, no creo que sea, Pablo hubiese pensado que fuera un tropiezo, ¿no? Pero como tú dices, Arianita, Pablo ya la tenía clara. Ellos ya habían sido guiados, ya tenían por dónde irse y vienen de un momento a otro, Bernabé y se carga el otro. Ya estoy como que cambiando de bando. Entonces se dañan los planes. Ya Pablo sabía cómo trabajar con Bernabé, Bernabé sabía cómo trabajaba el otro y se habían entendido y habían sido así, unidos. Y viene un tercero, entonces como que, wow, o sea, y ya pues ya había un antecedente también, ¿no? Pues leyendo ya esta parte cambio como un poquito mi panorama. Sorry. Ok, vale, Eli. Isa, ¿tú querías decir algo? Juan Marcos ya había sido lleno también del Espíritu Santo, ¿cierto? Claro. Sí. Sí, no era ningún nuevito, no es que, Sí. ay, oiga, no le haga eso al nuevo. Qué paréntesis, yo soy claro, dije, lo que pasa es que yo tengo una mentalidad medio militar, pero yo soy del pensamiento que al nuevo enséñele bien desde el principio. Enséñele bien desde el principio. Porque si la gente aprende a caminar cojeando, va a cojear toda su vida. Ese es mi pensamiento. O sea, no es nada que, ay, no es que es chiquito, téngale paciencia, que llega tarde, que hace mal las cosas, que es displicente, que enseñemos bien desde el principio, es mi punto de vista. Pero Marcos no era ningún nuevito. Marcos era un tipo que formado en la fe. Ed, ¿tú quieres decir algo o estás haciendo la finta? Sí, es que no me acordaba y claro, eso había sido una orden de Dios, porque Dios dijo, conságrenlos, que los tengo ahí apartados a Saulo y a Bernabé para la obra. Sí, y creo que faltó ahí como sabiduría, sí, porque ahí, bueno, ahí no era el tema Marcos, era Saulo y Bernabé y lo venían haciendo bien, y pues que ahorita se separen, pues yo no sé, pero como que están, o bueno, yo pensaría que ahí están desobedeciendo a Dios, porque Dios les había dicho que los tenía ahí apartados, aunque bueno, cada uno también continúa haciendo ahí su obra, no es que hayan frenado la obra o que hayan dejado de hacerla, sino que cambiaron fue como de manera. No sé si de pronto eso sería válido también. Entonces decir, no, no me entiendo definitivamente en trabajar con esta persona, entonces pues bueno, voy a seguir trabajando y trabajo a mi manera, pero sí ya uno entiende, pienso lo mismo que él y que Juan Marcos pues no era ahí como el nuevo, entonces pues no, embarrada, ¿cómo va a hacer eso? O sea, como que pues sí, no está bien, no está bien. Sin duda, pues hay lugar para la misericordia, el perdón, ánimo, tranquilos, sigamos, pero, jue madre, sí, como negligente y pues ellos tenían la misión, tenían el propósito de ir a hacer lo que el Señor les había mandado. Sí, complicada la actitud de Juan Marcos, Sí, complicada la actitud de Pablo, de Bernabé, pero lo cierto es que, como ya han marcado, cada uno siguió por su lado haciendo la obra. Antes, para poder cerrar esto con el giro necesario, quiero pedirles que leamos Colosenses capítulo 4. Yo no me acuerdo si el viaje a Colosa ya es como que el de los terceros viajes de Pablo, yo no, ya es como tardecito el viaje a Colosas y ya han pasado muchas cosas. Porfa, ¿quién puede
leer Colosenses 4. ¿Leo yo? ¿De dónde a dónde? Ya te digo, Loquis, desde el versículo 7 hasta... ¡Jue madre! Se me perdió. ¿Dónde está? Espere tantico. Hasta el 10. Desde el 7 hasta el 10. Gracias. Desde el 7. Sí, señor. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y así cobren ánimo. Va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlo, recíbanlo bien. También lo saluda Jesús, llamado el Justo. No, era hasta el 10, hasta el 10. Entonces, algo que les llama la atención de esto. Bastante. ¿Qué tal esto? Se reconciliaron. ¿Qué pasó acá? Se reconciliaron. Y no solamente eso, porfa, creo que segunda de Timoteo, ¿dónde está? Segunda de Timoteo capítulo 4. Ya esto es el fin de Pablo. Pablo ya se echó a morir. Entonces en Timoteo 4, porfa, leamos los versículos 9 al 11. ¿Quién quiere leer? Ven tan pronto como puedas. Demas me abandonó porque amaba las cosas de este mundo y se fue a Tesalónica. Crescense se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, así que busca a Marcos y tráelo cuando vengas. Él me será útil en el trabajo aquí. Ok. Oh, lleve a Marcos. Que se lo lleven, sí. Ok, miremos esto. Miremos este salto abrupto que estamos dando desde el conflicto inicial. El faltón este nos dejó. Mi madre, mire, es que no, mire, no lo quiero ni ver. A mí ni me lo mencione, Bernabé. Que no, Bernabé, que no lo vamos a llevar. Que no, que sí, que no. Pelean a tal punto que, ¿sabe qué? Haga lo que se le dé la gana. Pero Juan Marcos no va conmigo. Y el otro dijo, pues yo hago lo que se me da la gana, me lo llevo yo. Pero la obra no se para. Ya al final, Marcos termina siendo un miembro vital para la iglesia. O sea, un luchador. Y yo les hice hacer todo este paseo así medio creepy de saltar, de defender a Marcos, a rechazarlos y otra vez a cogerle cariño, porque me parece muy importante que nosotros como iglesia entendamos. Yo que soy tan inflexible, a mí esto, ¿Eduardo se queda inflexible, Adriana? No, la Pedrosa inflexible nunca. ¿Cierto que no, Ed? Yo que soy tan radical en mis posturas, a mí esto me confronta demasiado. Podría hacerlo, no sé, tal vez me toque hacer como a Pablo al final. ¿Sabe qué? Tráigame a Edward. Tráigame a Edward que el chino ayuda. Pero esto está bien, Adriana. ¿Sabe qué? No, Adriana tenía razón. Angélica, traiga a Edward. Por favor, cuando vengas. Tráeme el saquito ese rojo bonito que tú tienes y tráeme a Edward porque va a ser ayuda. Y sí, Marcos termina escribiendo el primer evangelio. El primer evangelio que históricamente reconocen los historiadores y los teólogos que fue escrito fue el de Marcos. Pero en un momento de la historia de la iglesia hubo una ruptura provocada por este chino.
Queda además que nos estamos enterando por la carta a los colosenses, era primo de Bernabé. Entonces, ay, me va a meter, me va a encartar con su primo. No, no fregues. Usted quédese con su primo, pero a mí no me lo endose. Y aquí estaba, al final de sus días, preso, ya diciendo, he peleado la buena batalla, llegué, voy directo a mi meta. Pero ¿sabe qué? Tráigame a Juan Marcos que me es útil. Después de todo. Esto que hemos estado estudiando hoy, ¿hay algo que los haya movido, que ustedes sientan que los ayuda a ser mejor como iglesia? ¿Qué cosas los han confrontado? ¿Qué pensamientos han tenido? ¿O qué emociones, qué sentimientos? Porque a mí esto me mueve, me revuelve todas las emociones. En mi radicalidad, yo digo, no, chao, no sirvió para, yo no me voy a encartar con eso, yo no voy a estar arrastrando gente, qué pereza estar arrastrando gente. ¿Con quién se sienten ustedes identificados? ¿Con Saúl, con Pablo, con Juan Marcos, con Bernabé? ¿Están ahí pasándose de una personalidad a otra, así tipo fragmentado? ¿Cómo se ven ustedes a la luz de esta palabra? ¿Quién quiere comentar algo? ¿Se quedaron todos congelados? Ed, hable. Y yo creo que tengo, o me siento como con partecitas de cada uno. En parte una cosita de Pablo, en parte una cosita de Juan Marcos y en otra parte también como de Bernabé, pero lo que digamos que me hace reflexionar es que, ay, tratar en lo posible de conciliar. Aunque bueno, sin duda yo creo que ellos ahí intentaron, pero ya como en la última instancia no pudieron, pero sí tratar como de, de conciliar, generar acuerdos, tolerar al otro, entender que las cosas no son de pronto como uno quisiera, sí o no, no, sino que también está el otro, entonces hay que entenderlo, comprenderlo, ayudarlo y también pedir ayuda y bueno, ir haciendo ahí como la obra. Entonces sí me parece eso a veces lo de la comunicación y lo que tú decías, me parece duro, que en algún momento la iglesia fue como, y desde adentro es que puede ser destruida. Entonces, que el Señor lo guarde a uno de eso, de raíces de amargura, de envidias, bueno, no sé, todo ese tipo de cosas. Y más bien que, ay, podamos estar ahí más bien unidos, entendiendo al otro y pues ayudándonos. Entonces, eso me pareció muy chévere. ¿Te ha pasado algo como eso? ¿A ustedes les ha pasado algo como esto? ¿Como esta situación? ¿O será que ya eso no se presenta? A mí me ha pasado de los dos lados, sí. Me ha pasado cuando, sí, personas que, digamos, yo estoy encargado de algo o quiero hacer algo y entonces se supone que estamos ahí los dos ayudándonos y me falsean. Eso me ha pasado. Pero también me ha pasado que he falseado. A veces como que digo, no puedo, estoy sin fuerza, sin ánimo, o pido ayuda, ¿sí? Entonces espero como que me recupere para seguir. Entonces sí, me ha pasado de todo. Ok, ok, listo, gracias, Seth. ¿Qué dice Isa? Isa, tú abriste el micrófono porque querías hablar. Sí, bueno, pues es que sí lo confronta uno en cuanto a que definitivamente la velocidad en la vida de fe para todos es completamente diferente, pero Dios tiene misericordia de todos y nos usa a todos con todos, ¿sí? Entonces, acá él usó a Bernabé para con Marcos y a Marcos para con Pablo, ¿sí? Entonces, eh, eh, vemos como acá estamos de igual manera hoy en día, ¿sí? Nos ayudamos entre unos más, unos con otros, pero cada uno tenemos esos dones y llegar a ese punto de esa confianza en que yo pueda decirle a alguno de los miembros de la iglesia, oye, mira, esto está pasándome y, y no quiero hacer esto por esta razón.
Entonces, ser capaces de, venga, no se desanime, venga, que no importa, hagámosle, ¿sí? Es bonito ver cuando te usan, que mira, estoy desanimada o desanimado, no quiero saber de nada, pero que te usen como ese brazo para dar apoyo, y porque más que el ánimo y la palmadita, es ven, ayúdame a orar por mí, eh, como que te usen para hacer iglesia sabiendo que uno tal vez también está como en la mala, pero eso también lo ayuda a uno a, venga, sí, así está en la mala, venga, ore por el otro, que eso también te va a servir a ti, ¿sí? Entonces, eso me lleva a eso, o sea, ¿qué estaba haciendo aquí Bernabé? Tal vez él sí conocía la situación particular de Marcos, ¿sí? Pero Marcos no se había apartado de la obra, y acá nos lo muestra, al final nos lo muestra. Tal vez tuvo su momento difícil, tal vez, pero o tal vez estaba haciendo su obra en otro lugar, de otra manera. Pero lo bonito acá es que llegaron al final juntos, permanecieron, hay una permanencia final y eso es lo que estamos llamados todos, ¿no? Entonces, pues que sea Dios obrando en cada uno de los que estamos acá y los que no estamos, ¿sí? Que a veces no tenemos el mismo tacto para decirnos las cosas, pero no importa, ayudémonos los unos a los otros para que permanezcamos. Finalmente, eso es ser hermanos. En la casa a veces no nos decimos las cosas de la misma manera. Somos tres hermanas y la una le pone más flores más bonitas para decir las cosas en medio de la familia. Yo no se las pongo tanto, me gusta ser más concreta, pero dice, no se lo digamos así. Pero finalmente el mensaje llega, ¿sí? Pero eso no significa de que dejemos de ser hermanas. Entonces es como venga, somos familia. Entonces es eso. Finalmente es permanecer hasta el final y ayudarnos. Es lo que me llevo hoy de la enseñanza. Gracias, Isa. No sé si alguien quiere comentar algo más. Eli, cuéntanos. No, algo súper importante que si vemos, Pablo tenía como algo al inicio con Marcos, por algo quiso que no fuera con ellos. Pero mira en 2 de Timoteo lo que leímos. Uy, algo tremendo. Dice que él fue muy útil en el ministerio de Pablo. O sea, el menos que esperamos a veces es el primero que está al lado de uno sacándolo del lodo cenagoso de la mano, es el que le tiende la mano a uno y dice, wow, era el del menos que esperaba. Entonces, mira, somos una iglesia, somos un cuerpo y los deditos son diferentes y al menos el más pequeñito, a veces el más pequeñito es el que más fuerza tiene. Entonces, bueno, me deja esa reflexión, esa enseñanza, no poner los ojos solamente como que en el más allegado, sino que también en ese que está ya calladito y escondido me puede ayudar en mi ministerio. Sí, señora. No sé si alguien quiere comentar algo más. Aquí, Eduardo, ¿querías comentar algo? Todo, Angélica, Adriana, cuenten. También que es importante estar pendiente de los más chiquitines. Esto creo que pasó porque ellos tenían una función. ¿Sí? Ellos tenían que ir y llevar el evangelio. Ya el Señor pues, los había escogido para una función particular. ¿Sí? Pues, una función dura, una misión como dura. Y, y es importante estar pendiente de los nuevos creyentes, de las personas nuevas, de los hermanos. Entonces me parece eso también súper chévere, que a veces uno piensa, es que eso le pasa a uno un montón, que es solo predicar y ya, y se acuerda uno del otro, es ahí para predicar, pero de verdad hay que estar pendiente del otro, cómo va, bueno, de este tipo de cosas, porque el sentir o lo que el Señor mandó fue hacer discípulos, que la gente de verdad lo conozca, que guarden lo que Él mandó. Entonces creo que eso también como, pues a mí me dejaba un montón, que no es solamente ir allá a predicar, sino estar pendiente de los hermanos. Súper, gracias por ese aporte. Cristina Moreno escribe,
según cómo nos disponemos ante Dios para servirle. Él conoce las intenciones de cada uno y si nos esforzamos o no, Él lo sabe todo. El Señor Jesucristo lo dijo, que no sería fácil, pero no imposible, y todo es posible con Jesús. De acuerdo, Cris. Hay algo que para mí es sumamente importante en todo esto, y es que a veces nosotros pensamos en el chiquito como el nuevo, el que acaba de llegar, pero resulta que cualquiera de nosotros puede estar en un momento siendo el más chiquito. Nadie sabe cómo está el hermano, y lo que acaba de decir Eduardo a mí me parece muy importante. Tenemos que estar pendientes siempre de todos. No dice que Juan Marcos haya estado haciendo la obra por otro lado, y creo que la postura de Bernabé es sumamente importante. Bernabé es un tipazo. De verdad, Bernabé es un hombre que no solamente cuidó a Pablo cuando necesitaba ser cuidado, sino que además cuidó a Juan Marcos cuando él necesitaba ser cuidado. Y tal vez ese cuidado que tuvo Bernabé fue lo que hizo que Marcos fuera Marcos. Hay que empujar a la gente a servir. Y lo que decía Isa, lo que decía él, muévase, hermano, muévase, haga algo, está caído, muévase. Vamos a hacer la obra juntos, porque no podemos dejar que ninguno se apague, que ninguna de esas velitas se apague. Y por el lado de Pablo, pues yo entiendo perfectamente a Pablo, tenemos el mismo carácter de porquería, porque a mí me pasó, de hecho me pasó, y esta palabra en particular me recuerda a un momento en que cuando comenzamos, antes de comenzar la obra con los venezolanos, había unas personas que estaban pidiendo donaciones, pero entonces quería que todo fuera casi nuevo. Si no es algo que tú te pondrías, no lo dones. Cuando en realidad las personas que necesitan no están viendo si les falta un botón, si tiene un hueco, si tiene una mancha de grasa que les salpicó del aceite, y uno no se pondría, pero cuando la gente vive en la calle y está mojada y llega empapada a su casa, con tal y la ropa esté limpia y seca, sirve. Entonces, una amiga me dijo, pues no te quejes de que esta gente haga las cosas así, hagámoslo nosotros. Y fuimos una vez como para inspeccionar cuando los venezolanos estaban asentados cerca del terminal de buses en Salitre. Vimos la necesidad, casi que hicimos el diagnóstico de todo y me dejó sola. Y cuando ya, o sea, a mí me hospitalizaron, pero después empezaron las excusas. Me dejó sola. Y me había quedado mal en otras cosas, y hubo un momento en que nos separamos, y nos separamos por unos cuantos años, pero gracias a nuestra personalidad tóxica, cada una empezó a hacer por su lado la obra, porque ninguna quería darle el gusto a la otra. Y además a mí me encanta que somos competitivas, y hoy nosotras un poquito más maduras entendemos eso, somos competitivas, entonces usemos esa competitividad para algo bueno. Y ella empezó a hacer estudios bíblicos, yo seguí haciendo lo mío, y ahora sí, seguimos siendo amigas, trabajamos juntas en algunas cosas, pero el punto es, la iglesia no se detiene. A pesar de nuestras torpezas, a pesar de nuestra infidelidad, de nuestros sube y baja, esas montañas rusas emocionales, la iglesia sigue. Y gracias a Dios por los Bernabés, por los Silas, porque Silas acompañó a Pablo. Silas dijo, yo voy contigo. Tranquilo, Pablo, yo voy contigo. Y recordemos de dónde viene Silas. Silas estaba muy tranquilo en Jerusalén, pero le gustó el parchecito por allá en Antioquía y se quedó. Entonces,
Somos lo que estaba marcando Elizabeth, somos miembros, todos miembros distintos, todos con cualidades y virtudes diferentes, pero al final del día tenemos que tener un foco, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es nuestro foco, esa es nuestra razón de ser, nuestra razón de vivir. Y como buenos discípulos, imitemos al Maestro, que no hizo nunca excepción de personas. Entonces, ya se nos acabó el tiempo. Quiero pedirle el fa. ¿Quién quiere hacer una oración para terminar? Por ejemplo, Angélica, gracias. Ah, ¿qué creyó? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro, te damos muchas, muchas gracias. Nos ponemos delante de ti en esta noche y te damos muchas gracias por tus enseñanzas. Ayúdanos, Señor, a ser como Pablo, como Bernabé, como Marcos, amado Jesucristo. Y sobre todo, ayúdanos a ser misericordiosos con los demás, a ser iglesia, Señor. Ayúdanos a llevar tu palabra, a compartirla y a cuidar a los demás, a los que tanto necesitan, Padre Santo. Ayúdanos, amado Jesucristo, y que nuestro foco sea hacer discípulos, Señor. Ayúdanos a poner en práctica todo lo que nos enseñas por medio de tu palabra. Te damos gracias por todas las personas que estamos hoy conectadas. Gracias por tu enseñanza, gracias por tu amor, por tu misericordia, amado Dios. Todo te lo ponemos en tus manos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Angélica. Gracias, Eli, Edward, Isabel y Adriana. Les mando un abrazo muy grande. Gracias a todos los que nos estuvieron acompañando por Facebook. Bendiciones. Chao.